Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades causadas por alteraciones cromosómicas que pueden deberse principalmente por alteración en el número, ¿no? Ya sea un aumento o una disminución en el juego de cromosomas, o también en la estructura, alteraciones en la forma y en la estructura de los cromosomas. Entonces vamos a ir conociendo algunas enfermedades, ¿ya? De este tipo. Bien. Hablemos de las trisomías. ¿Qué son las trisomías? Las trisomías es cuando hay un aumento en uno de los pares de cromosomas. Por ejemplo, ¿no? Al azar. Si yo hablo del par, por ejemplo, 15, ¿no? El par 15, porque, ojo, son 23 pares. Hablo del par 15, y si hay un cromosoma además, porque están de pares, ahora hay tres cromosomas, ¿no? Del grupo 15, entonces hablamos de una trisomía, o sea, hay uno de más, ¿no? Entonces, ejemplos de trisomías. Ahora vamos a ver. Tenemos el síndrome de Patau o de Pató, ¿no? De acuerdo como lo quieras nombrar. ¿Sí? El síndrome de Pató. Miren la imagen, ¿sí? Entonces, es una alteración cromosómica, ¿sí? En la cual el paciente tiene una copia extra del cromosoma 13. Acá el problema es el cromosoma 13. Hay uno de más, no hay un par, hay uno de más. Entonces, esto es lo que genera, ¿no? El síndrome de Pató. Ahora, la trisomía 13 dice se caracteriza por presentar múltiples alteraciones graves, tanto anatómicas como funcionales en órganos y sistemas vitales. ¿Sí? Entonces, hay alteraciones, como dicen, anatómicas y funcionales. Como sucede con otros síndromes causados por alteraciones cromosómicas, cuando la célula reproductora, bien sea el óvulo materno o el espermatozoide paterno, se divide, ocurre una migración inadecuada de los cromosomas y se produce una copia extra del cromosoma 13. No existe, dice, un tratamiento disponible para este síndrome. Lo único que se puede hacer es tratar de forma paliativa las complicaciones que pueden presentarse de forma precoz. ¿Sí? Entonces, una de las principales manifestaciones es la imagen que tú ves, ¿no? Acá hay una alteración principalmente anatómica. Miren los ojos, mira la nariz, ¿no? Entonces, son manifestaciones que se pueden presentar. Definitivamente dice que el tratamiento, no hay un tratamiento disponible, pero es paliativo. ¿Qué se puede hacer ahí? Una cirugía, obviamente que no afecte con las funciones vitales, ¿no? Una cirugía sobre todo reconstructiva, ¿no? Ahora, no solamente tiene que ver con lo anatómico, sino también con el funcionamiento de algunos órganos, ¿sí? Entonces, esto es lo más característico externo, ¿no? Externamente, ¿no? En el síndrome de Pató. ¿Ok, chicos? Entonces, estas personas, por general, el pronóstico de vida no es muy favorable. Tienen un pronóstico de vida determinado, nada más, debido principalmente que conlleva muchas alteraciones funcionales en algunos órganos que a las finales, pues, no van a funcionar correctamente. Por ejemplo, el corazón, ¿no? Es un corazón disfuncional, ¿no? Que a la larga, pues, va a poner en riesgo la vida de la persona, ¿no? Entonces, el pronóstico del tiempo de vida no es muy prolongado, ¿no? Es reservado. ¿Ya, muchachos? Ese es el síndrome de Pató, deben recordar que es una trisomía del par 13, ¿sí? Esto es tomado mucho en las evaluaciones, ¿ya? Síndrome de Pató, trisomía del par 13. Otra trisomía, muchachos, el síndrome de Down. Entonces también es una alteración cromosómica, pero acá el par de cromosoma que está en aumento es el par número, trisomía del par número 21. ¿Sí? Bueno, dice que hace que el bebé nazca con un grado variable de discapacidad mental, ¿sí? Unos rasgos físicos característicos, por ejemplo, cara ovalada, ¿no? Una lengua prominente, ¿no? Ancha que sale, ¿no? de la cavidad bucal, algunas patologías asociadas, ¿no? Entonces es lo más característico, ¿no? No existe, dice, tratamiento para el síndrome de Down, salvo los programas de integración y de educación especial dirigidos al desarrollo de las capacidades intelectuales del niño. ¿Sí? Igual, es variable, ¿no? Con respecto al pronóstico. Igual hay muchas personas que tienen este síndrome de Down,
tienen, aparte de los rasgos característicos que ves, ¿no? Por ejemplo, en la imagen, ¿no? El fenotipo que ves, internamente hay órganos que no se forman como debe ser, ¿no? Estos niños nacen con problemas cardiovasculares, ¿no? Que en la mayoría de los casos, en algunos casos, se puede decir la mayoría, hay situaciones en las cuales mueren, ¿no? Al poco tiempo de nacidos, ¿no? A los meses, al año, a los 5 años, pero también ha habido casos donde llegan a una etapa adulta, ¿no? Incluso, ¿no? Cuando han sido, por ejemplo, han llevado, por ejemplo, un tratamiento en los cuales se les ha insertado en la sociedad debido, ¿no? A pesar de sus limitaciones, ¿no? Intelectuales, eh, han podido formar familias, si ustedes lo han, ¿no? O sea, por los medios de comunicación han podido observar eso, ¿no? Entonces, pueden procrear hijos y no necesariamente van a salir con esta alteración. Pueden tener hijos normales, ¿no? O sea, no voy a utilizar la palabra normal, porque vamos a utilizar nacen con capacidades, pues, eh, con ninguna discapacidad, ¿sí? Entonces, esos son los rasgos característicos. Entonces, es una trisomía del par 21. Hay un aumento en el número de cromosomas, sobre todo en el par 21, ¿ya? Entonces, hemos visto síndrome de Patot, síndrome de Down, el síndrome de Edwards, ¿no? También es una trisomía. Y esta trisomía está en el cromosoma, en el par 18, trisomía del par 18, ¿ya? Dice, es un trastorno genético en la cual una persona tiene una tercera copia del material del cromosoma 18 en lugar de dos copias normales, ¿sí? Entonces, eso es lo característico, ¿ya? No hay ningún tratamiento específico para la trisomía 18. Los tratamientos que se utilicen dependerán de la afección individual del paciente. Es variable, ¿ya? Es variable, como pueden ver, miren los niños cómo nacen, como puedes ver en la imagen, ¿no? Con ciertas alteraciones, como puedes ver, orgánicas y definitivamente también funcionales. Igual que en el síndrome de Down, igual que en el síndrome de Patot, el pronóstico es reservado dependiendo de la gravedad. Hay síndrome de Down, por ejemplo, con rasgos muy notorios y con alteraciones funcionales también muy notorias que ponen en peligro la vida de la persona. Por eso tienen un pronóstico reservado. Pero hay, por ejemplo, un síndrome de Down leve, se podría decir, con rasgos no tan notorios y obviamente estas personas pueden llevar una vida, entre comillas, ¿no? Normal, ¿no? Se insertan a la sociedad, tienen ciertas habilidades, tienen habilidades diferentes, pero se insertan a la sociedad e incluso forman familia en algunos casos. Igualmente en el síndrome de Edwards, ¿no? Acá también va a haber problemas anatómicos y funcionales definitivamente. Y también el pronóstico va a depender de qué tan el gen, la alteración sea tan notoria, ¿no? El fenotipo y las alteraciones sean tan notorias en estas personas, de eso va a depender, ¿no? De eso va a depender. Monosomías. En este caso ya no hablamos de un aumento, sino de una disminución en el par de cromosomas, ¿no? Un ejemplo de monosomías, por ejemplo, tenemos acá el, el síndrome de Turner, ¿no? Entonces, acá dice, es una afección genética rara, no es muy común, en la cual una mujer no tiene el par normal de dos cromosomas X, tiene el X0, ¿no? O sea, el par de cromosomas, o sea, una mujer que debería tener XX, ¿no? Que es el par de cromosomas sexuales que tiene, no lo tiene, le falta uno, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de una monosomía. O sea, acá el problema es que el par sexual no está, o sea, no está el par, no está completo, falta un cromosoma X. En el síndrome de Turner dice, en el cual ocurre en las mujeres, definitivamente, solamente ocurre en las mujeres, ¿sí? A la célula le falta todo o parte del cromosoma X, ¿sí? La hormona de crecimiento puede ayudar a una niña con síndrome de Turner a incrementar su estatura.
La terapia con reemplazo de estrógenos con frecuencia se inicia cuando una niña tiene de 12 a 13 años de edad y ayuda a estimular el crecimiento de las mamas, vello púbico y otras características sexuales. Definitivamente, como le falta el cromosoma, un cromosoma X, entonces esta niña cuando entre a una etapa de madurez, no debido a la ausencia de esta hormona sexual y por lo tanto, perdón, de este cromosoma sexual que tiene que ver mucho con la información con respecto a los caracteres sexuales secundarios, ¿no? ¿No? En el cambio de la pubertad, de la niñez a la pubertad y luego a la adolescencia, no se va a expresar. Entonces, no va a haber, por ejemplo, hormonas que estimulen esto. Los estrógenos y la progesterona van a estar ausentes prácticamente. Entonces, ¿qué es el tratamiento adecuado para que esta persona lleve una vida, ¿no? Se puede, entre comillas, normal, es que lleve una terapia, pues, endocrina, ¿no? Con suministro de hormonas para que tenga un crecimiento y una madurez, sobre todo madurez sexual normal, ¿no? No se vea alterada, ¿no? Porque si esta niña puede crecer, pero va a tener, por ejemplo, no va a tener crecimiento de mamas, no va, por ejemplo, eh, no va a producir ciertas hormonas, por ejemplo, ¿no? Que tengan que ver con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que todos estos cambios que ocurren, que se generan en la mujer, ¿no? Entonces, definitivamente va a tener ciertas restricciones. Ojo siempre y cuando lleve un tratamiento, ¿no? Un tratamiento específico para solucionar este problema, ¿sí? Otra monosomía, por ejemplo, tenemos la monosomía del par 18, ¿no? Una ausencia, dice. Es una anomalía cromosómica provocada por la delección total o parcial del brazo corto del cromosoma 18, ¿no? O sea, una delección es como una parte de que no está completo, ¿no? El cromosoma como estructura, no está completo, ¿sí? Dice, no existe tratamiento específico, pero la reeducación del lenguaje y el manejo temprano puede contribuir a mejorar la evolución de los niños afectados, salvo para los pacientes con malformaciones cerebrales graves, la esperanza de vida no parece estar disminuida en forma significativa, ¿no? Miren, esto es consecuencia de una monosomía del par 18. Miren, muchachos, hay una serie de alteraciones cardiovasculares, ¿no? Entonces, hay problemas, hay incluso problemas también en alteraciones gastrointestinales. Entonces, como dice, ¿no? Como te menciono en las anteriores enfermedades, ¿no? Alteraciones. Va a depender, ¿no? O sea, no necesariamente es un patrón general de que, por ejemplo, todos los síndromes de Down van a tener una vida, entre comillas, normal, van a llegar a poder, ¿no? Tener una educación, insertarse en el trabajo, tener familia, no necesariamente. Hay personas que nacen con síndrome de Down y que no tienen un buen pronóstico de vida y a los meses, al año fallecen debido a las alteraciones funcionales que tienen. Igualmente, para la demás, entonces, bien claro dice acá, dice, no existe un tratamiento específico, pero la reeducación, o sea, ahí está hablando de los niños que tienen este problema, pero que se le está dando la solución y tiene un pronóstico de vida, ¿no? Que de alguna manera es favorable, ¿no? Pero, ¿qué pasa si esta persona nace con este problema, pero ya se habla de malformaciones, por ejemplo, cerebrales, ¿no? Entonces es algo más grave. Entonces ahí no podemos hablar de un pronóstico de vida favorable, pues, ¿no? De repente se le da un tiempo de vida nada más y en este caso la persona fallece. ¿Ya? Ausencias cromosómicas. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Prader-Willi. ¿Sí? Dice, es una enfermedad congénita que afecta a muchas partes del cuerpo. Las personas con esta afectación son obesas, tienen una disminución del tono muscular. Miren, los músculos, ustedes saben que los músculos tienen una forma definida, ¿no? Acá en estos, miren, los músculos no tienen una forma definida. Y de la capacidad mental, ¿no? O sea, se afecta la capacidad mental, al igual que las glándulas sexuales que producen pocas o ninguna hormona. El síndrome de Prader-Willi es causado por la carencia de un gen en parte del cromosoma 15. ¿Sí? Entonces acá el problema es el cromosoma 15. Y acá es carencia de un gen, dice.
¿Sí? ¿Sí? Es la ausencia de un gen de par del cromosoma aquí y esto genera el síndrome de Prader-Willi. ¿Ya? Miren, esto es característico. Miren ese brazo. ¿Sí? Acá no podemos delimitar músculos. Mira, hay una pérdida del tono muscular notorio, ¿no? O sea, te das cuenta que hay alteraciones eh, anatómicas y también hay alteraciones, en este caso, funcionales, ¿no? La hormona de crecimiento está aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos para el tratamiento del síndrome, claro, pues, ¿no? Acá se tiene que también se controlar el crecimiento de este bebé, debido a que entiendan de que el crecimiento no solamente es óseo, sino también muscular, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. El síndrome del X frágil. Dice, el síndrome del X frágil es la forma más común de discapacidad intelectual hereditaria, ¿sí? Entonces, la enfermedad es causada por un gen específico. Las personas que tienen solamente un pequeño cambio en el gen no tienen síntomas de X frágil. Las personas con cambios mayores pueden tener síntomas severos. El X frágil no tiene cura. Entonces, el retardo mental o la discapacidad intelectual, muchachos, tiene un carácter también hereditario, ¿no? Entonces, y dice que es causado por un gen específico y las personas que tienen solamente un pequeño cambio en el gen no tienen síntomas del X frágil. Entonces, no es muy común esto de acá, pero sí existe. No es muy común este síndrome del síndrome del X frágil y se refiere justamente a una, a una, a un cambio en el gen X, ¿no? Que está presente. Pues tú sabes que en el cromosoma X hay muchos genes que están ahí. Entonces, una alteración de uno de ellos podría generar, y es un carácter genético, ¿no? Eh, la discapacidad intelectual o el retardo mental, ¿ya? El síndrome de Hunter, dice, es una afección hereditaria donde el gen afectado está en el cromosoma X, ¿sí? Por lo tanto, los niños varones son quienes resultan afectados con mayor frecuencia, ¿sí? Entonces dice, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos ha aprobado el primer tratamiento para el síndrome de Hunter. El medicamento llamado el Aprace se administra a través de una vena por vía intravenosa, ¿sí? Entonces, no es muy frecuente, muchachos. Estamos viendo ya ciertas alteraciones que no son muy frecuentes, pero que hay que conocerlos, ¿no? Ahora, si te das cuenta, hay muchas afectaciones que tienen que ver con el cromosoma X, como por ejemplo el síndrome del X frágil, que tiene que ver con el retardo mental, y acá también con el síndrome de Hunter, que también es una alteración del cromosoma X. No es muy frecuente, no es muy frecuente, ¿ya? Miren, y como se dan cuenta, hemos visto alteraciones en número, ¿sí? Hemos visto dentro de las alteraciones del número, hemos visto las trisomías, ¿sí? Monosomías, ausencias cromosómicas, ¿sí? ¿Qué significa? La ausencia de algún gen, ¿sí? ¿No? Que no codifica la información de una determinada característica, ¿sí? Las delecciones cromosómicas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son las delecciones cromosómicas? Dice, el síndrome de Wolff-Kistrom, bueno, el nombre es un poco complicado, dice, es una rara enfermedad causada por una delección subtelorémica del brazo corto del cromosoma 4, ¿sí? Entonces, es cuando, la delección, muchachos, es cuando un brazo de uno de los cromosomas, ¿sí? Eh, no está totalmente completo, o sea, se ha reducido en el tamaño. Entonces, un brazo está reducido en comparación del otro. Entonces, esto es la causa eso se llama de elección. Y eso genera una serie de síndromes, como por ejemplo el de acá, el de Wolff-Kistrom. ¿Sí? El tratamiento dice, es una rara enfermedad, no es muy común. ¿Sí? El tratamiento es sintomático y requiere un manejo multidisciplinario incluyendo diversos programas de rehabilitación, tratamiento de convulsión y terapia de alimentación. ¿Sí? Dice que los pacientes, dice, sobreviven hasta la edad adulta, pues, ¿no? Pero con ciertas discapacidades, definitivamente, ¿no? Y con los tratamientos que debería llevar, ¿sí? No es muy frecuente, es muy rara esta enfermedad, ¿sí? Y así podemos hablar de más de síndrome. Síndrome de Phelan-Dermid, dice, es un síndrome de microdelección cromosómica. La delección causa por igual a hombres y mujeres y se ha observado tantas formas homogéneas como en mosaico, o sea, combinaciones, ¿no? Con ciertas alteraciones que puedan aparecer en determinados síndromes y que también se pueden aparecer en esta de acá. ¿Sí?
Los individuos afectados con la monosomía del par 22, ¿sí? Del par 22 deben someterse a exámenes periódicos por parte del médico generalista y ser referidos a especialistas en caso de que se sospechen problemas neurológicos, gastrointestinales, renales y otros problemas sistémicos. Entonces, ya son más específicos estos de acá, no es muy común, ¿no? Si te das cuenta, este también es conocida, por ejemplo, el síndrome del mayuyo del gato, ¿no? Entonces, acá es porque dice falta de una parte del cromosoma del número 5, ¿sí? Esto se llama el síndrome del Cri-du-Chak, ese es el nombre, o también le llaman el síndrome del mayuyo del gato. El nombre del síndrome dice se debe al llanto del tono alto del bebé que suena como si fuera un gato, ¿sí? Entonces, el síndrome del mayuyo del gato es poco común y es causado por un fragmento faltante del cromosoma 5. No hay un tratamiento específico, el médico seguirá formas de tratar o manejar los síntomas. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, mira, hemos visto monosomías, hemos visto alteraciones cromosómicas por número y por forma o por falta, ¿no? O por cambio de segmentos del cromosoma que ha ido de un brazo a otro o por la falta de un segmento del cromosoma. Entonces, te das cuenta, y incluso estas no son las únicas, hay un montón. Hay unas que son más frecuentes que otras y otras incluso son raras, ¿no? E incluso otras van a aparecer justamente porque la capacidad de las alteraciones genéticas se dan pues por radiaciones, ¿no? Por alteraciones, por ejemplo, en la meiosis, ¿no? En la meiosis 1, meiosis 2. Entonces, puede haber este tipo de alteraciones. Ahora, las más comunes, muchachos, son las alteraciones por número, ¿no? Las trisomías y las monosomías, que son las más frecuentes. Y ojo, y acá faltaría hablar, por ejemplo, de las trisomías, por ejemplo, de las cromosomas sexuales. Por ejemplo, usted habrá escuchado, nosotros hoy tenemos, en la mayoría de los casos, salvo el síndrome de Turner, ¿no? Que hemos hablado que es una monosomía, pero que tiene que ver con la ausencia, y eso ocurre solamente en mujeres, que tiene que ver con la ausencia del cromosoma X. Pero, ¿qué pasa si hay trisomía de los cromosomas sexuales? Claro. Por ejemplo, en el caso de los hombres que tienen el cromosoma X y Y como cromosomas sexuales, ¿qué pasa si estos hombres heredan o tienen un cromosoma X de más? Entonces ahí se desarrolla una trisomía de un cromosoma sexual, que se llama el síndrome de Klinefelter, ¿no? Que en este caso vamos a ver que hombres que desarrollan mamas, por ejemplo, la ginecomastia como principal característica. También puede haber de que en las mujeres haya una trisomía, un cromosoma de X más. Y ahí se habla, por ejemplo, del síndrome de la superhembra. También puede haber el síndrome del supermacho, cuando, por ejemplo, hay un cromosoma sexual Y de más. O sea, es XYY, ¿no? Como genotipo, ¿no? Entonces, hay un montón, muchachos. Entonces, las alteraciones pueden afectar tanto los cromosomas somáticos como los cromosomas sexuales, ¿no? Entonces, es un mundo amplio también, que definitivamente nos va a tomar tiempo, pero de alguna manera, como les digo, lo más importante es conocer las más frecuentes, ¿no? De repente muchos no sabían de que en el síndrome de Down cuál era la causa, ¿no? Ustedes pensaban que era una alteración en la gestación, no es una enfermedad congénita, ¿no? ¿No? Entonces es una enfermedad genética que tiene que ver con una alteración en los cromosomas, ¿no? Entonces, ahora ya saben cuál es el problema con el síndrome de Down. De repente muchos conocían cuál era la causa o cuál era ¿no? lo que generaba, cuál era el problema ahí. Entonces es un problema cromosómico. Ya chicos, entonces de todas, las más abundantes son las alteraciones causadas en el número, ya sea un aumento en el número de cromosomas. ¿Sí?